Vámonos a Filipenses capítulo 4. Para honra y gloria del Señor, vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Bienvenidos, hermanos, amigos que nos acompañan. Bienvenido a usted que se conectó desde las redes sociales, al que nos escucha por la radio. Bienvenido, y nos vamos a la palabra del Señor, como le menciono ahí en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses. Capítulo 4, versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor tal como es escrita, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esta es una temporada de casi fin de año, de que ya casi se termina el 2024, y regularmente todo el mundo está haciendo como un inventario de logros, de cosas que salieron bien. Por ejemplo, los que se están graduando, los que están terminando el kinder, el bachillerato, 9º grado, están viendo cuántos salieron con sus medallas de méritos. El que se graduó de la universidad, por supuesto, mucho que mejor. A alguien este año seguramente le notificaron que el próximo año tendrá un ascenso, y un ascenso sabemos qué significa también. Y en fin, todos al final del año queremos hacer un inventario de todo lo bien que nos ha ido, de todos los logros de este año 2024. Y pareciera que las palabras del apóstol Pablo, cuando dice regocijaos en el Señor, pareciera algo apto para un culto de acción de gracias. ¿Me explico? Como que si aquí nos vamos a reunir todos los que nos ha ido bien, y la conversación que vamos a tener esta noche son todos los éxitos de este año. Y me imagino que la escena más bonita sería sentados. Dios bendiga a los hermanos que a veces nos reunimos por las tardes, un domingo. Las hermanas hacen café, unos hermanos llevan pan, y nos sentamos a platicar y comenzar a alegrarnos y decir: no, hombre, este año gracias a Dios me fue bien. Y qué bonito se siente, ¿verdad, hermano Nelson? Cuando los jefes le dicen a uno: este es un reconocimiento para usted. Pero el asunto está que el apóstol Pablo está diciendo: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Y él dice: y otra vez os digo, regocijaos. Y cuando él hace específicamente el llamado a regocijarse en el Señor, es porque muchas veces vamos a tener que separar la alegría del gozo. ¿Sí me voy a entender? Muchas veces los cristianos vamos a tener que separar la alegría del gozo. ¿Y por qué es necesario que nosotros sepamos diferenciar y separar la alegría del gozo? Porque la alegría la produce cuando este pedazo de cuero que andamos aquí en la bolsa de atrás anda ahí sopladito, ¿verdad? Cuando es 15, cuando es 30 del mes. O como cuando nos acaban de dar una buena noticia. O cuando las cosas van muy bien. Como cuando rompimos nuestro récord de ventas. O cuando el Señor ha obrado una sanidad. Y estamos alegres. Y hay motivo de alegría, y hay motivo de alabanza, y hay motivo de gozo. Creemos que eso es gozo. Pero ¿y cuando no andamos nada? ¿Y cuando te acaban de notificar que te despidieron del trabajo? ¿Y cuando te acaban de notificar de una enfermedad difícil? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? En ese momento todo lo que se llama alegría no existe. Pero hay algo que sí puede existir todavía en el corazón, y ese es gozo.
Y esa parte se vuelve difícil de comprender porque la mayoría de nuestra vida la analizamos y comprendemos desde el plano material, es decir, de lo que tengo, de que todas mis necesidades en la escala de aquel señor que se llama Maslow estén completas, las primitivas, las intermedias y las superiores. Pero ¿y cuando están incompletas? ¿Y cuando no hay para suplirlas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Y el apóstol Pablo sigue diciendo: regocijaos en el Señor siempre. Y alguien de ustedes se va a levantar: ¿y cómo puedo estar alegrándome en el culto yo, si yo he venido a derramar lágrimas delante del Señor? ¿Y cómo puedo alegrarme yo en el culto si esta semana ha sido una semana de las más difíciles que he tenido este año? O este mes ha sido el mes más complicado al que me he tenido que enfrentar. Y el apóstol Pablo sigue diciendo: no. Regocijaos en el Señor siempre. Y alguien podría decir: no, pero qué bien Pablo. Y si Pablo hasta resucitaba a los muertos, con ese respaldo de Dios que tenía Pablo, yo anduviera feliz toda la vida. Esta carta Pablo la está escribiendo desde su despacho con un café de Starbucks en la mano. No, esta carta el apóstol Pablo la está escribiendo desde la cárcel. Y no crea que hoy es como el Secot, que siquiera duermen en pavimento. No, hermano. Las cárceles estaban diseñadas para torturar a los prisioneros. Con hambre, con frío, en la humedad. Una de las cosas que pide Pablo, lo más cercano a una queja que el apóstol Pablo emite mientras está en la prisión, dice: díganle a uno de mis compañeros de ministerio que me traiga el capote, es decir, el abrigo. Es decir, eso es todo lo que pide el apóstol Pablo mientras está en la cárcel. No piden: oren porque me saquen de aquí, oren porque Dios haga un milagro y que me liberen. Nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque Pablo ha comprendido de que una de las cosas que nosotros vamos a experimentar permanentemente en este mundo es que no somos bienvenidos en este mundo. Usted no es bienvenido a este mundo. Usted no es bienvenido a las fiestas que se están haciendo ahorita. Usted no es bienvenido al relajo que puede estar ocurriendo ahorita. Usted no es bienvenido. ¿Sabe por qué? Porque si a Cristo mismo rechazaron que es la salvación de este mundo, ¿cuánto más a nosotros, dice el Señor, que somos simples seguidores? Eso nos recuerda a nosotros que nuestro reino no es de este mundo, sino del reino celestial. Nuestra mirada está puesta hacia arriba. En cualquier momento despegamos y nuestras cosas que aquí nos afligen hoy van a terminar. Alábale que Él vive. Lo que hoy nos preocupa, lo que hoy el mundo incluso nos niega, lo que hoy nos está generando tantas aflicciones y todo, un día van a terminar. Entonces el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Es difícil pensar, si hiciéramos un inventario de las tristezas o de las cosas difíciles que hemos experimentado durante todo este año, oiga esto, podríamos nosotros decir: no es que yo he sufrido más, y de repente va a salir otro: no es que yo sufrí más este año, y después va a salir otro: no es que yo aquí, no es que yo ya. Y les aseguro que todos terminamos llorando. Pero hay algo que el apóstol Pablo también me demuestra, y es que si hay un individuo que sufrió por la causa del evangelio, ese fue el apóstol Pablo. Dice allá en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 23, cuando él expone los sufrimientos y los padecimientos que ha sufrido por la predicación del evangelio, él dice que en trabajos ha superado a todos los demás, que ha sido apedreado. Oiga, a mí me llama la atención algo que yo estaba viendo hoy, lo compartí por cierto. O sea, que Pablo haya sobrevivido a ser apedreado, solo Dios podría hacer eso. ¿Sí? O sea, ¿sí sabe lo que es ser apedreado?
O sea, agarraban al sujeto, y eso lo practica todavía el mundo islámico al día de hoy, los países como Arabia, Pakistán, Irán y todo eso, entierran al sujeto hasta cierta parte del cuerpo para que no se mueva y comienzan las piedras, pero piedras, o sea, no ripio, piedras, hasta que solo se ve una montaña de piedras. Y la palabra del Señor testifica que cuando se acercaron los discípulos a ver qué era lo que iban a ver, si era que iban a recoger un cadáver de ahí, dice que Pablo se levantó y en ese momento renunció al ministerio. No. Y en ese momento siguió predicando el evangelio. Amén. Cuando vemos eso, podemos llegar a comprender, es que Pablo tenía superpoderes. No, era un hombre semejante a usted y semejante a mí. Semejante a usted y semejante a mí, le digo, porque ese hombre tan poderoso y tan respaldado por Dios, un día en una de sus aflicciones le dijo al Señor: Señor, ¿hasta cuándo va a terminar este sufrimiento? Señor, ¿hasta cuándo vas a quitar estas cadenas? Señor, ¿hasta cuándo voy a hacer de que voy a derramar lágrimas por mis problemas? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, porque la perfección de mi poder es en tu debilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Alábale que Él vive. Cuando el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, es como que si le dijera: que mi perdón te sea suficiente. Y a mí me llama la atención, porque cuando yo veo Corintios 11, 23, 2 Corintios 11, 23, cuando Pablo empieza a decir: he sido apedreado, he sido azotado 3 veces, 40 menos 1, esa era la ley. He sido perseguido, he sido encarcelado, he sido todo. ¿Sabe de qué me recuerda? Me recuerda ya en el libro de Hechos, cuando Dios llama a Pablo y hay un hombre que tiene miedo de recibirlo en su casa. ¿Y sabe cuál es lo que le dice el Señor? Este que ha perseguido la iglesia, me es necesario demostrarle cuánto hay que padecer para seguir a Cristo. Dios había cumplido su propósito en el apóstol Pablo. Todos los sufrimientos son sufrimientos que Dios ya había presupuestado para su vida. Dios tenía un propósito. Cada vez que lo apedrearon, cada vez que lo metieron a la cárcel, cada vez que derramó lágrimas, cada vez que sufrió, cada vez que lo persiguieron, cada vez que lo ataron, cada vez que sufrió todas esas cosas, Dios tenía un presupuesto de sufrimiento para su vida. Me gusta cuando hay un libro que se llama Dios tiene un hermoso propósito, o Dios tiene un hermoso plan para tu vida, pero la imagen que está en la portada es un hombre que lo están apedreando, y parece que es el caso de Esteban. Porque muchas veces nosotros queremos escuchar nada más de que te va a ir bien en la vida. No, aquí vas a prosperar y toda la situación. No, yo quiero presentarte que estamos en una guerra, y este mundo te va a hacer la guerra, y Satanás te va a hacer la guerra, y tu cuerpo mismo te va a hacer la guerra para que te apartes del Señor. Es ahí donde te agarras del Señor y te mantienes firme, firme en sus promesas, firme en su gracia, firme en su misericordia, porque Dios va a demostrar que no es por nuestra fuerza, sino por el poder de su Espíritu Santo, que somos una iglesia, que somos el cuerpo de Cristo y que nos ha redimido con la sangre del Cordero. Alábale que Él vive, hermano. Bendito el nombre del Señor. Pablo llama a regocijarnos en el Señor, pero regocijarnos en el Señor implica que yo estoy de acuerdo con que Dios cumpla su propósito en mi vida. ¿Sí se escuchó eso? Reconocer que Dios es un Dios soberano. Reconocer que Dios muchas veces va a decir no. Reconocer que muchas veces Dios va a poner una pausa. Reconocer que muchas veces parecerá que no está escuchando tus oraciones. Reconocer que muchas veces las cosas van a salir como no esperabas, como no deseabas que salieran. Y me llama mucho la atención cuando Job se expresa de la realidad que está viviendo, y él dice aquellos versículos, aquellas palabras poderosas: las cosas que mi alma no quería tocar,
¿Ha escuchado esa frase? O sea, lo que yo jamás le hubiera pedido a Dios que me ocurriera, son ahora mi alimento. ¿Sabe cuál es la característica del alimento? Que es todos los días, 3 veces al día. ¿A quién quiere ver perder a un ser querido? ¿Quién quiere ver perdida su salud? ¿Quién quiere ver perdido todos sus bienes? ¿Quién quiere sentirse abandonado? Nadie. Y Job dice, las cosas que yo en mi mente eran las cosas que más me aterrorizaban, eran las cosas a lo que más le tenía miedo, ahora lo estoy viviendo todos los días. Y te voy a decir algo, aún en esa situación Dios tenía un propósito para su vida. Aún en esas circunstancias Dios tenía un propósito para su vida. Esta noche quiero que entiendas que muchas de las cosas que vives hoy también tienen un propósito en la agenda de Dios. Muchas de las aflicciones que vives hoy tienen un propósito en la agenda de Dios. Vea lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo está comprendiendo eso, o ha comprendido bastante bien eso. Quiero que vaya conmigo al capítulo 1 de Filipenses también. En el capítulo 1, mientras usted busca Filipenses 1:12, le anticipo. La carta de los Filipenses es una carta en la que Pablo está mostrando una acción de gracias a Dios. Y él se acuerda de la iglesia en Filipos y dice, doy gracias a Dios por estos creyentes. Doy gracias a Dios porque en medio de las aflicciones que hubieron, Dios utilizó todo esto para que hubiera una redención, para que hubiera una salvación. Quiero que vea conmigo lo que dice el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ya le mencioné, han redundado más bien, ¿para qué? Para el progreso del evangelio. Pero ¿qué cosas le habían sucedido al apóstol Pablo? Dice allá en Corintios de que todos sus logros, toda su academia, su estatus, sus reconocimientos, todo lo que en la sociedad le hacían ser un hombre de alto reconocimiento, como ser fariseo, hebreo, circuncidado, y todos los títulos que él pudiera llegar a tener, lo había estimado como basura y como pérdida con tal de ganar a Cristo y por amor a Cristo. Es decir, él había matado a toda su identidad, a todo lo que era él, y había renunciado con tal de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después de eso vinieron las persecuciones, y después de eso vinieron los problemas, y después de eso vino la violencia en contra de él. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? La necesidad que yo tenía de predicar el evangelio, algunos quisieron obstaculizarla denigrándome, algunos quisieron obstaculizarla golpeándome, algunos quisieron estorbarla metiéndome a la cárcel, algunos quisieron estorbarla metiéndole a la cárcel a ustedes. Pero lejos de traer debilidad en los creyentes, ha sido de progreso. La iglesia se prendió del Espíritu Santo, la gente cobró ánimo, cobró fuerza y decidieron seguir a Cristo con todo el corazón. Dice la palabra del Señor en lo que le estamos leyendo, ha redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Vea lo que dice lo siguiente: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se lo digo de esta forma: lo que no logró la oración de Pablo, lo que no logró la predicación de Pablo, lo que no logró el evangelismo de Pablo, lo lograron sus sufrimientos. Dígame usted si Dios no es un Dios de propósitos. Porque Satanás normalmente está acostumbrado a que los seres humanos, si algo no funciona, simplemente lo dejamos.
Y Satanás piensa que las cosas funcionan así en el Evangelio. Pero los que han creído en el Señor, los que esperan en el Señor, los que le han recibido en su corazón y los que leen su palabra y han aprendido de sus promesas, saben perfectamente que cuando viene el tiempo de la preocupación o de la aflicción, no nos vamos, nos acercamos al Señor, buscamos más el rostro del Señor, le buscamos intensamente, nos acercamos a su gracia y vemos la gloria del Señor manifestada en nuestra vida por su misericordia. Yo le puedo decir esta noche, Dios es un Dios de propósito. Aquel hombre que no quería recibir a Pablo al inicio de su ministerio o cuando recibió a Cristo porque tenía miedo, pensaba que era una trampa, y el Señor mismo le tiene que decir: hey, recíbelo. Yo lo he escogido para que me sea instrumento y le voy a enseñar los padecimientos que son necesarios sufrir por causa del Evangelio. Alguien podría haber pensado: es que Dios es un Dios vengativo, es que Dios se las quiere desquitar con Pablo y por eso lo hizo pasar todos los padecimientos. No. Pablo está diciendo: hey, cuando yo creí que la iglesia se iba a desintegrar, cuando yo creí que la gente se iba a desanimar por la persecución, cuando yo creí que la gente iba a dar un paso atrás, fue cuando la gente se encendió en el Señor. Hay unos testimonios, una página que se llama Open Doors en inglés, Puertas Abiertas en español, que estudia los casos de persecución en los países de alta persecución a los cristianos, y muestran unos videos impactantes. Hay unos hermanos en una congregación en la Centro Asia que los terroristas solo han dejado las paredes. Hay todavía unos palos allá afuera que todavía están echando humo porque le dieron fuego al templo. Solamente están las paredes en medio del solazo. Hay un grupo de gente reunida cantando al Señor. Y muchos se han atrevido a decirles: son creyentes de hierro, porque muchos de esos que están cantando en medio de aquel templo destruido, sus parientes han sido secuestrados y fueron asesinados por los terroristas, y aún así no están dispuestos a dejar al Señor, sino que por el contrario levantan su fe diciendo: Señor, algún día tú vas a obrar. Señor, estamos en tu mano y estamos en tu gracia. El llamado de esta noche es para que tú sigas creyendo que tienes un Dios de propósito. Tú lloras hoy, llora delante del Señor para que esas lágrimas destramen una respuesta de parte de Dios. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la invitación de parte del Señor a que nuestras peticiones, o sea, yo no le estoy diciendo de que usted no se aflija o no se preocupe, no, preocúpese, aflíjase, pero esas preocupaciones preséntelas al Señor. Vea lo que dice la palabra del Señor. Regresamos a donde estábamos, en el capítulo 4. Capítulo 4, en el versículo 6, dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos. ¿Por qué nos podemos afanar? Por nada. Muchos de los expertos de la salud hablan que la última pandemia que el mundo está viviendo es la de las enfermedades mentales. ¿Sí? El estrés, la ansiedad, la depresión, la preocupación, pensamientos suicidas, y simplemente el sistema global no motiva que eso mejore. Por el contrario, solo se agrava más, solo se complica más. Hay países, por ejemplo, como Canadá, que están aprobando la eutanasia para personas que simplemente consideren que ya es tiempo de terminar con su vida. Pregunto, ¿será que la solución es que la humanidad termine con su vida? No, la solución está en el Señor. Vea lo que dice ese versículo: por nada estáis afanosos. Es decir, los pensamientos que generan preocupación, los pensamientos que generan estrés, los pensamientos que generan ansiedad, dice la palabra del Señor, si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿A dónde? En el Facebook.
Sean conocidas vuestras peticiones en TikTok. Sean conocidas vuestras peticiones en Instagram, en Twitter. No. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Este templo, ahí hay un conserje, un hermano que está ahí. Si tú te quieres venir en ayuno desde el lunes hasta el domingo, te venís, papá, y aquí está el Señor dispuesto a escucharte. Si te querés levantar toda la noche y no puedes dormir por tu problema, ahí está el Señor dispuesto a escucharte. Sean conocidas tus peticiones delante del Señor. Lleva tus cargas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alábale que Él vive. En otro de los versículos el apóstol Pablo dice: echando toda vuestra ansiedad sobre los líderes del grupo de crecimiento, sobre los pastores de las filiales, sobre el pastor de la iglesia central. No, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando hablamos de este idioma, comenzamos a comprender, dice: sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El Señor no solamente quiere tenernos a nosotros como una comunidad de creyentes que vienen a adorar y regresarse a su casa como si nada. No. El Señor quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Amén, iglesia. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Amén, iglesia. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Es que cuesta entenderlo, hermano, cuesta entenderlo. Y te voy a dar un pequeño testimonio. Yo invertí en una tienda ahí en La Unión y todo iba así, mejorando y para bien y todo. Y de repente hubo un momento en que todo se fue a la quiebra y me tuve que deshacer. Esa noche que yo tomé la decisión de deshacerme de aquello y de vendérselo a alguien, yo lloré terriblemente. Yo dije: Señor, ¿cómo es posible que tú permitas eso? Pero ahora, con el paso de los años y con el paso del tiempo, entiendo de que si yo me hubiera ido bien en ese lugar, yo no estaría en este lugar predicando la palabra del Señor. Y le digo: gracias, Señor, por haberme libertado, porque ahora puedo servirte con todo el corazón sin ningún problema. Cuando pasaron los años y vine a este lugar, pasó otra cosa interesante. A mi esposa se congregaba en otra iglesia. La liturgia, podríamos decir, es un poco distinta, pero en una iglesia cristiana. Y me decía: congreguémonos allá. Y un día yo le dije: mira, te voy a hacer caso, nos vamos a congregar allá. Yo le digo: pero haceme un favor, vamos una última vez al tabernáculo Emanuel. Y solo eso le dije a ella. Pero cuando yo venía en camino, yo le dije: Señor, si tú tienes un propósito para mi vida en este lugar, dame una señal. Yo no quiero irme en obediencia o en desobediencia. Ese día venimos al culto, me llama el pastor y me dice: apóyenos en el ministerio de la predicación. Yo dije: Señor, ahí está la señal. Y aquí estamos. Y si cada uno de ustedes hiciera un recuento, entendiera el día de hoy por qué un día Dios dijo que no a una de tus peticiones. Amén. Y si cada uno de ustedes hiciera una contabilidad de por qué no sucedieron algunas cosas que deseabas, por qué Dios no permitió algunas cosas que tú querías, por qué Dios dijo que no cuando tú más deseabas un sí. Cuando pasan los años llegas a comprender lo mismo que dice el apóstol Pablo: echando toda vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de vosotros. Las cosas que tú no entendías que podían dañarte, Dios ya lo había visto al final, entonces lo evitó. Dios tiene un Dios, es un Dios de propósito. Hay un plan para cada uno de nosotros, aun cuando nuestra mente no sea capaz de comprenderlo. Aun cuando no sepas cómo las cosas pueden llegar a salir. Vea lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios. ¿Qué pastillas te puedes tomar para las enfermedades que describí hace un momento? La paz del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
¿Y por qué dice todo entendimiento? Porque a mis ojos y en mi experiencia, las cosas pueden salir mal. Contra todo pronóstico, las cosas van mal. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Hay algo imposible para mí. San Lucas 1:37, ¿qué dice la palabra del Señor? Porque nada hay imposible. ¿Para quién? Para Dios, hermano. Yo puedo hablarte de mis problemas, yo puedo hablarte de mis quejas, yo puedo decirte estoy atribulado y creo que no voy a salir, pero Dios tiene un presupuesto de salvación, Dios tiene un presupuesto de providencia. Dios no está limitado de recursos, ni de tiempo, ni de espacio. Él puede hacer como se le dé la gana y Él tiene el tiempo cuando va a resolver cada una de nuestras aflicciones. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Confía usted en el Señor, hermanos? Dios es un Dios de propósitos. Póngase en pie. Yo quiero que esta noche, el que vino preocupado esta noche, le diga al Señor: Señor, quiero que tú cumplas tu propósito en mi vida.